Canal Cripta Antigua. La cripta donde los niños enterrados aún susurran los salmos desde detrás de los muros. Capítulo 1. El nuevo sacerdote. Valcerrado, España. Año del Señor de 1846. El carruaje chirriaba mientras ascendía por el estrecho camino de tierra que llevaba al corazón del pueblo de Valcerrado, en las montañas del Alto Aragón. Un pueblo olvidado por los mapas modernos y apenas mencionado en los registros de la diócesis de Huesca. Sentado en su interior, el joven padre Elías Navarro repasaba por 10ª vez la carta que lo había asignado a ese lugar. Para restaurar la fe en una parroquia abandonada, revivir los rituales santos y servir como guía espiritual de una comunidad que ha caído en el silencio y la superstición. Elías tenía 29 años. Ordenado hacía apenas 6 meses, era el más joven entre sus compañeros del seminario. Idealista, instruido y obediente, había aceptado su misión con fervor. No sabía, sin embargo, que Valcerrado no había pedido ningún sacerdote. Nadie lo esperaba, y nadie lo recibiría. Cuando llegó encontró la iglesia tapiada con tablas cruzadas, sus puertas selladas con clavos e inscripciones en latín antiguo mal esculpidas sobre la piedra. La casa parroquial estaba polvorienta pero intacta. Parecía haber sido limpiada hace no mucho, aunque nadie admitió haberlo hecho. Los aldeanos lo miraban desde las ventanas, no sonreían. No hablaban. Parecía que el pueblo entero contenía la respiración desde su llegada. La primera noche, al tocar las campanas manualmente para anunciar su presencia, nadie acudió. Pero a las 3 de la madrugada, Elías fue despertado por un sonido débil, un murmullo. Primero pensó que era viento entre las vigas, pero luego lo escuchó más claramente. Pater noster, qui es in caelis. Voces infantiles, rezando, desde debajo del suelo. Capítulo 2. Las escaleras bajo el altar. A la noche siguiente regresó a la iglesia, esta vez con una linterna de aceite, herramientas y una Biblia. Quitó las tablas con esfuerzo. La nave estaba cubierta de polvo, pero no vacía. En el altar encontró restos de cera fresca y una rosa seca cuidadosamente colocada en el centro. Movido por una mezcla de fe y temor, Elías empujó el altar hacia un lado. Notó una leve hendidura en el suelo, una trampa de piedra con un tirador oxidado. Bajo ella, unas escaleras descendían en espiral, sumidas en la oscuridad. Bajó y encontró una cripta. Era pequeña, húmeda, con nichos empotrados en las paredes. Cada uno contenía un ataúd de madera, demasiado pequeño para un adulto. Encima de cada nicho una placa. Domingo Pérez, 1802-1810. Catalina Márquez, 1795-1703. Luis de Santa Fe, 1807-1812. Elías contaba. Eran 32. Todos niños, ninguno mayor de 10 años. Y entonces, detrás del altar subterráneo, vio otro muro, levantado con piedras más modernas, un trabajo claramente más reciente que el resto de la cripta. Cuando se acercó, escuchó de nuevo, «Et ne nos inducas in tentationem», y luego silencio. No el silencio habitual de la muerte, sino un silencio que contenía algo. Capítulo 2. Las escaleras bajo el altar. A la noche siguiente regresó a la iglesia, esta vez con una linterna de aceite, herramientas y una Biblia. Quitó las tablas con esfuerzo. La nave estaba cubierta de polvo, pero no vacía. En el altar, encontró restos de cera fresca y una rosa seca cuidadosamente colocada en el centro.
Movido por una mezcla de fe y temor, Elías empujó el altar hacia un lado. Notó una leve hendidura en el suelo, una trampa de piedra con un tirador oxidado. Bajo ella, unas escaleras descendían en espiral, sumidas en la oscuridad. Bajó. Y encontró una cripta. Era pequeña, húmeda, con nichos empotrados en las paredes. Cada uno contenía un ataúd de madera, demasiado pequeño para un adulto. Encima de cada nicho, una placa. Domingo Pérez, 1802-1810. Catalina Márquez, 1795-1803. Luis de Santa Fe, 1807-1812. Elías contaba, eran 32. Todos niños, ninguno mayor de 10 años. Y encontró una cripta. Era pequeña, húmeda, con nichos empotrados en las paredes. Cada uno contenía un ataúd de madera, demasiado pequeño para un adulto. Encima de cada nicho, una placa. Domingo Pérez, 1802-1810. Catalina Márquez, 1795-1803. Luis de Santa Fe, 1807-1812. Elías contaba, eran 32, todos niños, ninguno mayor de 10 años. Y entonces, detrás del altar subterráneo, vio otro muro, levantado con piedras más modernas, un trabajo claramente más reciente que el resto de la cripta. Cuando se acercó, escuchó de nuevo, et ne nos inducas in tentationem, y luego silencio. No el silencio habitual de la muerte, sino un silencio que contenía algo. Capítulo 3. La pared que no respira. Durante días, Padre Elías se sumergió en la historia del lugar. Visitó a los ancianos, interrogó a los más devotos, pero todos repetían la misma frase en voz baja, como una plegaria cansada. La iglesia duerme, no la despiertes. Ellos rezan por nosotros, pero solo si no los escuchamos. ¿Quiénes?, preguntaba Elías. Nadie respondía. Un día, una anciana le dejó, en secreto, un pequeño cuaderno envuelto en tela negra. Estaba escrito a mano, con tinta desvaída y páginas carcomidas por el tiempo. El nombre en la primera hoja lo heló. Diario de Sor Inés de la Cruz, 1812. El diario revelaba una verdad espeluznante. Fragmentos del diario. El mal descendió de las montañas y se infiltró en los niños primero. Sus voces comenzaron a sonar distintas. Hablaban en lenguas que nadie enseñó. Las misas comenzaron a deformarse. Las oraciones ya no eran a Dios, aunque usaban su nombre. El abad los encerró en la cripta. Dijo que debían continuar rezando para mantener al mal dormido. Que sus voces eran la llave y el candado. Pero no rezan por fe. Rezaban por miedo. Y cuando uno dejaba de rezar, los otros comenzaban a llorar. Elías cerró el diario con las manos temblorosas. Las fechas coincidían con los nombres en las tumbas. Algo había ocurrido en 1812. Algo tan terrible que la diócesis decidió enterrarlo. Literalmente. Esa noche, regresó a la cripta. Frente al muro moderno se arrodilló, apoyó el oído y escuchó algo que lo dejó sin aliento. No era un salmo, sino... No era un rezo, era una risa infantil,
suave, seguida de un sollozo ahogado. Y luego una voz muy clara, susurrada desde el otro lado. «Elías, ¿quieres jugar con nosotros?» Capítulo 4. El muro se agrieta. El padre huyó de la cripta con el rostro pálido. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros que no había visto. Escuchaba nombres que no conocía. Soñaba con pasos diminutos arrastrándose por pasillos de piedra y con ojos brillantes en la oscuridad. El amanecer llegó, pero trajo un nuevo horror. El altar de la iglesia había sido movido, solo. Las huellas de su desplazamiento estaban en el polvo, pero nadie había entrado. La puerta seguía cerrada. Elías bajó otra vez, decidido a sellar la cripta por completo. Pero cuando llegó al fondo, el muro estaba agrietado. Del otro lado, algo respiraba. No aire, sino palabras, como un rezo maldito. Pater noster, qui es in infernis. Y luego una explosión de carcajadas infantiles, como si docenas de voces rieran al mismo tiempo, en eco, llenando la cripta como una corriente helada. Elías cayó de rodillas. Comenzó a rezar en voz alta, pero su voz era apenas un susurro, ahogado por las otras. Y entonces escuchó, detrás de él, «Padre, ya no queremos rezar más». Se giró y vio pequeñas siluetas en la sombra, no del otro lado del muro. Capítulo 5. Donde empieza el infierno. La cripta estaba helada. Elías permanecía de rodillas, con la linterna volcada a su lado, iluminando apenas las bases de los nichos. El aire se volvió denso, como si pesara. No podía moverse. Algo le sujetaba el cuerpo desde adentro, como si sus propios huesos se negaran a obedecerle. Se deslizaban. No tenían ojos. Donde deberían estar, había dos cavidades negras, profundas, como si en sus rostros hubiera ventanas al vacío. Uno de ellos se acercó, el más pequeño. Vestía lo que parecía ser un antiguo hábito de monaguillo, raído, y sostenía un crucifijo de madera, pero invertido. «¿Quieres oír cómo terminan nuestros salmos, padre?», preguntó con una voz hueca que no salía de su boca sino de dentro de las paredes. Elías intentó hablar, quiso rezar, pero algo se lo impedía. Se deslizaban. No tenían ojos. Donde deberían estar, había dos cavidades negras, profundas, como si en sus rostros hubiera ventanas al vacío. Uno de ellos se acercó, el más pequeño. Vestía lo que parecía ser un antiguo hábito de monaguillo, raído, y sostenía un crucifijo de madera, pero invertido. «¿Quieres oír cómo terminan nuestros salmos, padre?», preguntó con una voz hueca que no salía de su boca sino de dentro de las paredes. Elías intentó hablar, quiso rezar, pero algo se lo impedía, como si su fe estuviera enahogada. Y entonces el muro se derrumbó. Detrás no había piedra, ni tierra, ni madera. Había un vacío, una oscuridad viva, que palpitaba como un corazón inmenso bajo tierra. El vacío lo aspiró todo, la luz, el sonido, el tiempo. Y en el centro, flotando, una figura enorme, sin rostro, hecha de partes humanas, brazos pequeños, manos de niños, docenas, quizás cientos, formando un cuerpo grotesco que recitaba salmos invertidos en todos los idiomas del mundo. Elías sintió que su alma estaba siendo arrancada de su cuerpo, y en ese momento una voz femenina, aguda, rompió el aire. «¡Cierra la puerta, ahora!». Capítulo 6. Sor Inés.
Una figura descendía las escaleras de piedra con una antorcha en la mano. Era una mujer muy anciana, envuelta en un hábito negro gastado. Su rostro estaba lleno de arrugas, pero sus ojos brillaban con una fuerza sobrenatural. Tú no entiendes lo que has liberado, Elías. Ellos no son niños, son restos de una oración que nunca debió ser dicha. Sor Inés, la misma del diario, debía estar muerta hace décadas. Los enterramos vivos porque lo que salió de ellos no era humano. Las oraciones se alimentaban de los vivos. Rezar mantenía el infierno dormido. Elías gritó con voz rota. ¿Por qué? ¿Por qué, niños? Sor Inés bajó la cabeza. Porque solo la inocencia puede contener la oscuridad. Y cuando la inocencia reza, el demonio obedece. Se volvió hacia el muro abierto. El vacío seguía latiendo. Entonces Sor Inés sacó de su hábito un pequeño libro, una Biblia encuadernada con piel humana. La abrió y comenzó a recitar en voz alta un salmo invertido, en latín antiguo. Las criaturas gritaron, el vacío se estremeció, y poco a poco las siluetas comenzaron a desvanecerse, llorando. «Ciérralo ahora, padre, antes de que uno de ellos se escape». Elías se arrastró hasta una cadena que colgaba del techo de la cripta. Al jalarla, un mecanismo de piedra comenzó a moverse. El muro, reconstruido hace un siglo, comenzó a bajar de nuevo, ladrillo por ladrillo. Justo antes de cerrarse, una de las criaturas gritó, «¡Volveremos cuando dejen de rezar!». El muro se selló, y el silencio volvió. Epílogo. Un pueblo sin niños. Elías dejó la iglesia la mañana siguiente. Sor Inés desapareció. Algunos dicen que nunca estuvo ahí. Otros afirman haberla visto en sueños, cuidando la cripta con un rosario ensangrentado en la mano. Desde entonces, en Valcerrado no nacen niños. Las parejas no pueden concebir. Y los ancianos dicen que es mejor así, porque si nace uno, algún día escuchará los susurros y bajará al lugar donde las oraciones nunca terminan.